Bienvenidos un día más al canal de Estrategias de Inversión. Es tiempo ahora mismo de nuestro consultorio bursátil, como siempre con la ayuda inestimable de Ángel Cotera, que como todos sabéis es especialista de mercados de BBVA Trader. Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias Natalia. Bien, pues aquí estamos viendo cómo nuestros mercados en Europa siguen lanzados positivamente y pues ni llega a 2 meses y casi en el 15%, tanto el DAX como el IBEX por 35, así que bien. Hombre, ya llevamos avanzado, si no recuerdo mal, pues prácticamente lo mismo que en todo, en el caso del IBEX, claro, Exacto. casi lo mismo que en todo el pasado ejercicio, lo Sí. cual está más que bien y sobre todo sorpreso, porque no se esperaba, al menos Bueno, nos ibais contando día a día claro. y en estrategias de inversión. Sí, todas esas estimaciones y sobre todo pues porque siempre se estima mejor por el viento de cola de esas subidas anteriores. Bueno, vamos a ver qué nos preguntan nuestros oyentes y lectores. Perfecto, pues vamos con la primera pregunta, si te parece, Ángel. Las acciones de Amazon están ahora bajando. Nos pregunta, en este caso te pregunta, si debería mantenerlas. Bueno, pues vamos a ver Amazon. Vamos a ver y al lector le vamos a poner en pantalla en primer lugar el gráfico mensual, como le solemos hacer para tener una referencia de dónde venimos, ¿no? En Amazon. Les voy a marcar a todos los lectores y seguidores, este va a venir en los gráficos ya que nos pueden seguir en Telegram a través de BVA Trader Bolsa, donde ahí van a poder ver todos los días muchas noticias actualizadas, ideas de trading y cosas que pueden ser muy beneficiosas como análisis de los resultados de NVIDIA o técnicamente o fundamentalmente y puede ser muy útil. Se lo voy a poner ahí para que lo tengan en cuenta. Y dicho esto, Amazon, mensual, gráfico mensual, si puede o debe mantener. Es muy importante que los lectores en general no nos especifican la pregunta, lo decimos mucho, no sabemos el perfil, si es muy adverso al riesgo, si es muy largoplacista, si es cortoplacista o trading. Es decir, es muy importante porque si aquí vemos la gráfica de largo plazo, que estamos viendo estos mínimos del 2022 hasta el 2025 de ahora, pues evidentemente a simple vista nos da mantener, evidentemente. ¿Por qué vamos a tener que salir de un valor que lleva esta tendencia alcista con esta aceleración tan fuerte, ¿no? De hecho, marco, esta es la aceleración, esto es la línea clavicular de este posible hombro cabeza a hombro que hizo en un mensual, que no son tan normales y que lógicamente ahí ya es verdad que dicha estructura pues incluso superó, está por ahí, nunca en los datos y menos en el análisis técnico son matemáticas, ¿no? Pero sí que es verdad que la prolongación de ese posible hombro cabeza a hombro cumplido pues lo ha llegado. Ha girado, bueno, pues mensualmente sí es verdad que nos está haciendo un recorte bastante bueno, pero también hay que decirle al lector, por eso le digo, si es largoplacista, no tendría todavía ninguna alarma dentro del valor, que por ejemplo, simplemente en el mes de julio del año pasado, al siguiente mes bajó un 24%. Bueno, de momento, pues todavía no lo ha hecho. Estamos hablando de un 15 que ha sido todo en la vela actual del mes de 242 a 212. Entonces, bueno, por eso digo que es muy importante saber el perfil, porque si fuera largo placista, sería un valor que ¿por qué lo voy a tener que desestimar? Si vemos el semanal, aquí teníamos el hueco alcista que marcó, en este caso, en noviembre del año pasado, y que es verdad que ayer mismo cerró bajando hasta estos niveles en esta semana actual y que esta figura, bueno, pues igual que en este caso, en junio, julio de agosto, pues también dio una pauta correctiva del proceso alcista en el que está y en el que a largo plazo sigue vigente. Ahora bien, al lector y seguidor le digo, eres más cortoplacista, ni tan siquiera medio. Si eres medio placista, aquí la pauta está clarísima, porque para mi modo de entender, de momento su media móvil de 200 sesiones, que para mí es una referencia de medio plazo bastante buena, sigue estando por debajo del precio actual. Veo el soporte que era después de esta pauta que hizo aquí en este caso, en noviembre del año pasado, y estos dos mínimos, pues me di el soporte ayer. Ayer, antes de apertura de Estados Unidos, cuando grafiqué. Hoy, esta mañana, he visto que ha tocado el soporte y bueno, cerrado. Pero bueno, es cierto que la bajada es fuerte y que el valor está debilitado. Eso es evidente, debilitado respecto a los máximos y ha corregido claramente. Ahora bien, yo mantendría, de momento, no ha cerrado por debajo de ese 209.50,
Mi resistencia la tendría clara en 223,72, puede hacer un pullback hacia arriba, se lo digo hasta el lector, porque si fuera de un perfil de no adversión al riesgo, de sacarse una parte para tener ya una ganancia si es que la tiene, porque no sabemos mucho de cómo está, pues serían niveles. Si evidentemente sería mucho más optimista si me cierra por encima, pero si no, como digo, está el lateral y con un stop loss en 195,75. Un cierre por debajo de esos niveles sí que en el medio plazo y a lo mejor me daría ya un síntoma de mayor debilidad dentro de la compañía de Amazon. Por eso sí digo que si es largoplacista no tendría problema, medioplacista creo que tampoco y cortoplacista, bueno, pues podría hacer alguna estrategia de salida y sobre todo salir si pierde el stop. Muy bien, pues vamos con el siguiente valor que corresponde a uno que cotiza en el IBEX 35. Dice, mi pregunta es para Solaria. Nos dice a qué precio las compró, 7,98. Dice, el SAR y el MACD y otros indicadores están en positivo. Parece que le gusta mucho el análisis técnico. Y si podrías decirle, Ángel, próximas resistencias y posible precio de salida óptimo. Dice, además, nos da otro dato y es que dice que no tiene prisa por vender. ¿Qué le puedes decir? Perfecto, nos da bastantes datos, con lo cual es mejor para tener una respuesta más concreta. Igualmente vamos a empezar a ver Solaria por gráfico mensual. Más Solaria tenemos la cuestión de que ha sido recurrente en las preguntas del consultorio en semanas anteriores y yo particularmente llevo diciendo que no hay señal, es decir, estas velas, esta pendiente bajista, estas velas bajistas, estas velas mensuales que no pueden con estos dos máximos sobre 12,70, que son incapaces y que vuelve a bajar con velas claramente bajistas. Entonces, bueno, hasta ahora ni tan siquiera tocarlo en Solaria. Vamos a ver ahora. Lo que me dice, para que también el lector tenga una visión del análisis y cuando tenga otra compañía lo pueda, ya que veo que es lógicamente seguidor de análisis técnico, si ve el parabólico SA en mensual no está por abajo, está bajista, claramente. Y el MAD está bajista en mensual. Por lo tanto, ¿qué nos dice? Que a largo plazo, igual que si lo hubiéramos visto en Amazon sería el contrario, pues este es bajista. Por lo tanto, ¿cuándo va a ser la señal positiva? Ahora lo veremos. En semanal, que es un periodo más corto, como todos sabemos, también que se fije nuestro lector, aparte de la media móvil, aparte de, lógicamente, la pérdida de los mínimos anteriores, que fue en el 2023 en este caso, y no ha tenido todavía ninguna señal de suelo, vemos que el parabólico SAR está todavía bajista, no ha nacido ninguna señal alcista del parabólico SAR en semanal. Por lo tanto, el SAR sigue bajista y el MAC, y aquí le comento, una cosa es que cruce. Es verdad que cruza por una sobreventa, posiblemente, en este caso, si por arriba una sobrecompra, pero lo más interesante es el cruce de cero. El cruce de cero es lo más importante en el MACD, cuando vemos una señal más claramente. Aquí lo verá reflejado en semanal. No aquí, es verdad que da aquí la señal justo, pero el cruce de cero es el que confirma la señal. Bueno, dicho esto, nos vamos al diario para darle una contestación más cercana a nosotros. Y aquí le vemos. Como él aquí dice, claro, como bien dice nuestro lector, que lógicamente sabe de su análisis técnico, el parabólico SAR sí que está positivo. Y es cierto que incluso rompió la parte, bajó, pero luego está por encima del SAR bajista que venía. Pero claro, estamos hablando de un diario y en ese sí. Pero ¿qué ocurre? Siempre, hace poco hice un webinario sobre parabólico SAR y la repercusión. Los indicadores para mí son buenos y se utilizan mucho para análisis cuantitativo y tal, pero a mí el precio es lo que manda y a mí básicamente este nivel de precios que fue incapaz, rebotó y perdió este mínimo, me da mucha debilidad. Como digo, lo hemos analizado en semanas anteriores y no tenía ninguna formación de suelo. Actualmente parece que quiere formar un suelo. La entrada parece ser que es 7,98, está cercana ahí. Que mire que ahí está intentando ya romper este máximo anterior, mediados de febrero del 14 o el 13, y que tiene o parece intención, como él dice, todavía el MAD no ha superado el cero, ¿de acuerdo? No lo ha superado, viene, como él bien dice, positivo, pero no ha superado el cero.
que como decía, pues en esta figura es cuando supera el cero y cuando la señal es bajista y la mantiene claramente hasta que lo dé. Pero, como íbamos diciendo, la resistencia para mí clave para cambiar el sesgo de esta compañía, ahora es verdad que podría ser, yo no sería una compra claramente de momento porque mi objetivo actual, como mucho, sería este 8, que no está mal, pero no le veo de momento un suelo formado ni una figura clara de suelo. Pero le comento, resistencia 8,54,5 por si las cercanías del mismo le da margen para una salida de esta entrada, si lo cree conveniente. La segunda, 9,22,50 y nos fijamos siempre que esto luego será claramente una resistencia móvil, que es nuestra media de 200 sesiones en diario. Y bueno, el soporte le pondría 7,30, que son los mínimos establecidos porque podría caer hasta ahí y si los pierde, pues sería de nuevo una salida clara porque sigue la debilidad. De momento no lo tendría claro. Y le voy a marcar un gráfico para que él tenga una referencia ya más concreta, porque en el corto plazo, que es el 4 horas. Si ves, en el 4 horas, para mí lo más básico es la 2. Este es en este caso la resistencia que marcamos que tendría que superar. Pero si vamos más allá, la pérdida de la media móvil de 200 sesiones, se la voy a poner al lector para que vea una señal que a mí me da confianza, luego, o mayor probabilidad de acierto, no otra cosa, porque esto está para fallar, pues es, si ve la vela de Heikin Ashi que está justo ya por debajo, esto lo digo en bastantes ocasiones, porque lo digo bastante, esa, por ejemplo, es la primera, pues me da confirmación de que puede ser ya más claramente bajista. Por lo tanto, al contrario, cuando vea una vela alcista por encima de esta media de 240, en gráfico de 240 por encima, no tocando ni que no toque, sino claramente por encima, tendremos confianza de que puede continuar un movimiento alcista en el precio. Porque de momento este movimiento es vale, no sabemos si pulpado, ligero, recuperación del valor, pero no tengo una figura clara de eso. Pues vamos con el siguiente valor, que corresponde a uno del Nasdaq. Hablamos de MicroStrategy, como todos nuestros inversores, aquellos que nos están viendo, saben, muy legado a la compra de Bitcoin. Dice que dónde podría formar suelo este valor y si te parece que va a cerrar hueco el 11 de noviembre. Eso es lo que nos dice. ¿Cómo lo ves? Pues vamos a verlo. Vamos a verlo que, como bien dices, la relación con el Bitcoin es muy, muy cercana, ¿no? Entonces estamos viendo cómo está sucediendo el Bitcoin. De hecho, viendo un gráfico del Bitcoin se puede ver que la pérdida de ciertos niveles ha acelerado la caída, ya que formaba un lateral techo, pero ha perdido unos ciertos niveles que ha condicionado una salida de mucho inversor en el Bitcoin. No obstante, entonces, en este aspecto vemos las velas mensuales, la subida, en este caso clara, de MicroStrategy y la bajada actual con esta vela mensual que, bueno, pues parece que podría ir a buscar el 220, 80 y pico de los mínimos de la vela de noviembre del año pasado. Vamos a ver si el semanal nos dice algo más. Aceleración, este es el hueco del que nos habla nuestro lector, que estoy seguro que es noviembre, elecciones de Trump, todo el tema en el que el Bitcoin pues, iba a ser un fondo para Estados Unidos, como tal. Entonces, bueno, pues toda la confirmación de eso, de que saliera presidente Trump, hizo tanto al Bitcoin como a esta compañía, que como bien decías, van de la mano, pues llegar a estos máximos de incluso 543. Bueno, todo eso se ha ido debilitando, se ha lateralizado un poco y ha hecho un poquito más o menos que vamos a verlo en diario, que lo que estaba haciendo el Bitcoin paralelamente. Y aquí la cuestión es que, bueno, que vemos que este hueco, casi para mi modo de entender, a mí, como bien el lector tiene que saber, y ya lo sabe de sobra, es análisis técnico, es precio y gráfico y lo que la formación del patrón me da. Entonces, aquí el hueco me hace un mínimo, ¿vale? Que yo sé, normalmente se establece. Después de esta vela que es capaz de... Vemos que estos máximos es incapaz ya de volverlos, este ni hablar, pero los siguientes tampoco.
Entonces, pauta a la baja. Vemos que lo testea esos mínimos iniciales del gap en diciembre, que no puede con él, pero ya con los máximos tampoco llega. Vuelve abajo y ahora no es que solo los testee, es que y que no lo cierra en precio, sino que lo cierra con hueco bajista. Por lo tanto, incluso estos mínimos, con esta formación que pueda ser de un triángulo bajista, con la posible objetivo, le puede salvar muy debilitada para mi modo de ver. Incluso técnicamente se puede decir que esto es una isla bajista, con un gap por aquí y otro gap para abajo, isla bajista, avanzando la debilidad actual en esta compañía por el patrón de precios es elevada, es elevada. ¿Qué puede salvarla? O entre comillas, se puede decir. ¿Por qué digo esto? Porque sabéis que soy también acérrimo, igual que del precio, de la media de 200 sesiones. Y todavía ni la ha testeado. Está pasando estos mínimos también de noviembre, que son el 220,82, que en gráfico mensual que estábamos viendo inicialmente, y los cuales los marco como stop loss, porque yo creo que si cierra por debajo de ahí, va a ir claramente muy por debajo y sería lo más a tener en cuenta. No recuerdo si el cliente tenía o no en la compañía, estaba dentro o fuera. Yo, para que sepa que lo que me traslada el gráfico en el precio, si estoy fuera, no lo toco. De momento, no lo toco. Me gustaría ver cerrar por encima de esta primera resistencia, 2,9330 el precio claramente, para tomar alguna posición y luego 3,45. Que me daría sobre todo más probabilidad de acierto y si entro aquí con un tercio, multiplicaría por 2. Si no, de momento no entro por la gran debilidad que me da. Incluso está la media con el stop, pero me da mucha debilidad el gap a la baja abierto, salvo que lo cerrara hoy mismo. Si me lo cierra en el primer día, el segundo, pero eso hay que estar atento. Pero yo ahora mismo no estaría y si estuviese, lógicamente, ceñiría mi stop a 2,20 y el lector sabrá mejor que nadie, como nosotros decíamos, Natalia, que está relacionado al Bitcoin y que los movimientos a veces son muy bruscos y los stop saltan y se van muy para abajo rápidamente. Por lo tanto, es los riesgos que conlleva estas compañías que también tienen sus recompensas cuando las pillamos alcistas. Sin duda ninguna. Vamos a volver al IBEX con la siguiente pregunta, porque nos dice un usuario que entendemos que es conservador, por lo que nos pregunta, en este caso por lo que te cuestiona. Dice, ¿sería buena ocasión entrar en Enagas por sus dividendos o en Repsol? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pues sí, exactamente. Evidentemente, cuando ya pensamos en las compañías con el dividendo, pues parece más, lógicamente, me parece genial, una inversión largoplacista, una compañía en la que te va repercutiendo un dividendo, me parece una idea perfecta. Nosotros, al analizar técnicamente, yo me he basado quizá más en el gráfico que en el dividendo, que no es que Repsol dé un mal dividendo, ni mucho menos, pero he elegido Repsol quizá para el lector por la gráfica, es decir, por la situación técnica que al ver los dos me parecía quizá más favorable a poderle sacar partido, ¿no? En el corto, medio, largo plazo. En este caso, Repsol, como ve en pantalla, el lector lo vemos que desde los mínimos del 2020-2021 alcanzó estos niveles que son el 16, los máximos tanto del 2022 como ahora el año pasado, en abril, en el 2024, volvió a testearlo y no fue capaz. Volvió a bajar y, bueno, pues ha ido a estos mínimos de septiembre del 22, que está formando una vela mensual bastante buena, solvente alcista, y, bueno, que parece que puede generar un suelo desde estos mínimos generados en el 11-13. Dicho eso, pues vamos a ir a un poquito espacio temporal semanal, donde, bueno, pues vemos estos mínimos que a mí quizá lo que me ha hecho ver, aunque vemos que en semanal la media móvil de 200 todavía no ha pasado, me ha hecho ver que aquí había un movimiento con una posible hombro en semanal, otra con cabeza y otro como hombro y con una superación de los máximos anteriores, que bueno, da pie a que pueda seguir el movimiento del cambio de tendencia que da la figura, como digo, de hombro, cabeza, hombro, de un cambio de tendencia bajista que venía desde el año pasado, desde estos máximos de abril del 2024. Y viéndolo ya para que el lector lo vea más claro en gráfico diario, le planteo lo que le estaba diciendo en semanal, que es
este hombro, esta cabeza es un tanto un poco a lo mejor irregular, el hombro izquierdo. A fin de cuentas, lo que se trata es de una acumulación del precio, luego de un mínimo y luego de un mínimo ascendente realmente, en el cual una línea clavicular que denominamos, que puede ser una directriz bajista desde ese máximo, es superada y a la vez superada con un gap que puede ser un gap de escape. El escape porque si se le denomina sobre todo si ya han pasado varios días, incluso yo esperaría más, el escape es que no lo va a cerrar. En esta semana no debería cerrarlo tampoco, porque a fin de cuentas ahora ha retrocedido hacia esa zona de la media de 200 diaria, que esta sí la seguimos. Yo he marcado mi soporte en este mínimo del gap creado, que es 12.31.8, que bueno, incluso aquí en este mínimo 12.37 a lo actual, incluso me ponen, pero un segundo soporte 12.09 y stop loss, que no lo he planteado en 11.76.11. Stop loss no está escrito, lo comento, 11.76.11 sería mi stop loss. No obstante, creo que la figura generada, arrancada además de hace poco, podría ser a medio plazo una idea para tener en cuenta. Primera resistencia por ser máximo creado inicial 13.15.50, que es el máximo creado actual, pero que debería superar en el medio plazo. Muy bien, pues seguimos dentro del selectivo español con otro valor que nos plantea este usuario. Dice, quería preguntarte cómo ves IAG, un valor que ha perdido mucho, dice, en las últimas sesiones. Sobre todo quería saber soportes y resistencias del valor y si puede volver a repuntar. Y te da las gracias, por supuesto, por el consultorio. Nada, gracias a él por la pregunta, pero que me perdone por ser insistente. Mejor saber si es tiene un perfil largo placista, corto placista o medio placista, porque evidentemente sí que ha corregido, pero vemos el gráfico mensual, como hacíamos en su momento con Amazon, y vemos la rentabilidad a lo mejor desde aquí, no hasta el máximo que es un 140, sino hasta el precio de ahora, que es un 112. Es un 112 desde estos niveles de agosto del año pasado. Entonces, bueno, es lógico que recorte, es lógico, es sano y lógico. No es una pauta correctiva hasta este momento, que no lo vemos en ningún caso. Bueno, aquí me deja el DNI, que es un indicador que da claramente que está todavía alcista. Es verdad que el MAC, como decíamos antes, bueno, pues puede dar, pero ni mucho menos muy lejos de cero, sino la parte alta por esa sobrecompra que ya él se gira porque se está descargando. Es una sobrecompra porque la aceleración de la subida de esta compañía ha sido vertiginosa, está muy acelerada. Entonces, estamos hablando de que, vale, sí. ¿Qué ocurre? Que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de las inversiones que si estos recortes nos van a ser muy peligrosos para nosotros y cómo van a influir en nuestra aversión al riesgo dentro de nuestra cabeza y de nuestro pánico, que es donde se encuentra, porque realmente si somos largoplacistas, pues gráficamente desde este máximo, no al precio actual, vamos a ir al mínimo, es un 12,20%, pero estamos hablando, como habíamos dicho, de una subida muy buena, y si vemos en agosto del año pasado fue de un 8 y pico. Si el cliente estaba, perdón, el lector estaba antes y ha aguantado ese recorte, ¿por qué no va a poder aguantar un recorte de estas magnitud, ¿no? Después de una subida añadida de la compañía, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que si eres medio o largoplacista, de momento yo no tendría ninguna señal que me hiciera pensar que esto ha cambiado en la tendencia de fondo, ni mucho menos, ni tan siquiera hay una figura clara, simplemente hay un recorte, ¿vale? Por este mínimo establecido en el anterior recorte muy pequeñito de enero, que llegó al, por eso no estábamos acostumbrados a estos recortes un poquito más serios, que llega a este 3772, pues ahí marcaría mi primer soporte. Si fuera capaz, que vemos que de momento ahora parece que se gira un poco, pero todavía es cierto que en el diario no ha terminado la corrección y no la podamos dar finalizada porque no vemos ninguna señal. 3772 soporte con stop loss para aquellos que tengan ese cortoplacismo dentro de la cabeza, evidentemente. Si no, pues tampoco tendría por qué. Sería 3,59 por ponerles un nivel o por si acaso somos compradores a niveles actuales para jugar más a intradía, ¿no? Y como resistencia, en caso de entrar, evidentemente, o que se va a presentar en caso de recuperación, la primera va a ser porque aquí hay un mini hueco, pero que lo cierra a los 2 días. Por lo tanto, bueno, es un gap con menos implicación bajista, ya que en el segundo día marca un 4,28,2 cuando el mínimo era un 4,24,6. Es decir,
lo cierra en 2 días. La implicación es menos fuertemente bajista. Y, bueno, pues le marcaría ese 4.28.2 como primera resistencia y nos iríamos ya al 4.50 por marcar esa resistencia anterior y que siguiera su tendencia alcista de fondo que va en 3 días. Hoy vemos que la vela sigue subiendo y está en 3.94. Incluso vamos a bajarnos al gráfico de 4 horas por si vemos algún dato más concreto para nuestro lector. Como ve, ni en el 4 horas está alejado de esta media de 200 sesiones que pasa por 3.70 y por lo tanto no hay ninguna señal de dejar. Y aquí en el MAT sí que vuelve a cruzar por esa sobreventa ya en el corto plazo y quizá vamos a ver dónde nos llega la recuperación, que como decíamos, si superara la primera resistencia volveríamos a tener un valor claramente alcista. Muy bien, pues estaremos muy atentos a este IAG, que además publica el viernes resultados. Vamos a hablar de otro valor que publica, pero que lo hará hoy mismo, al cierre de Wall Street, aproximadamente, para todos aquellos que estén viéndonos y que estén interesados, lo hará sobre las 10:20, no suele hacerlo como el resto de las 6 magníficas, seguro que ya han adivinado cuál es. Hablamos de Nvidia, nos dice este usuario que compró acciones de la compañía en febrero del año pasado. Así que dice prácticamente he doblado mi inversión. Le damos la enhorabuena por ello, seguro que Ángel también, ¿no? Hombre, por supuesto. Dice, empiezo a tener dudas por lo que dicen de la burbuja. ¿Crees que es una buena idea vender o al menos parte? Es complicada, bueno, no es complicada porque yo no puedo tomar una decisión por terceros, eso ya lo tiene que entender nuestro lector, ¿no? Es una decisión muy particular. Evidentemente hay muchas formas de tomar las estrategias y bueno, lo que sí vamos es a ver el gráfico para ver si le ayuda. Por cierto, como decía, en Telegram nosotros como BBVA Traders Bolsa, estas cosas hoy mismo incluso habrá noticias sobre Nvidia, sobre análisis técnico de la compañía en pos por estrategias de inversión, en pos de esos datos que va a dar después de resultados y muchas cosas que pueden ayudar a todos nuestros seguidores para tomar decisiones en el mercado. Así que ahí lo dejo. Y como decía, él nos dice que entra en febrero. Enhorabuena, por supuesto, claro que sí. Esto no es fácil coger y mantener, porque como igualmente decía antes, las caídas pues hay que tener un sesgo y una psicología fuerte para decir, bueno, me cae un 12, pero como me ha subido un 30, yo soy un largoplacista y mantengo, pues también es cierto que las subidas, el que tiene un beneficio, que veo aquí, por ejemplo, a día de hoy, que lo he marcado de un 80%, pues no se tiene todas las veces la sangre fría de decir, yo mantengo, porque a lo mejor con un 30 ya se hubiera salido. Así que enhorabuena, por supuesto. Eso es lo primero. Luego, que tenga en cuenta 2 cosas. La caída que tuvo esta compañía, si de aquí en el mes de junio a agosto, que fue de un 35%, 35,66, pues desde este mes de junio a este mes de agosto, en esos 2 meses. Actualmente, si le ve, este es el máximo, da igual, son 153, 150, este es el máximo, de momento lleva un 24, un 26. Bueno, técnicamente, actualmente, vamos a verlo, porque inicialmente no podríamos decir que sería para irnos corriendo del valor porque la subida es estratosférica, ¿vale? Otra cosa es lo que ya se diga de las valoraciones fundamentales y tal, pero yo ahí no le puedo decir, yo voy a técnico. Técnico, en semanal he unido los mínimos que hizo en abril del 2024 con el mínimo que le estaba hablando del año pasado, con ese 34, 39 que tuvo que aguantar nuestro lector y lo aguantó un 34, 39 de bajada de la compañía para luego volver a sumarse a esta subida que tuvo, ¿no? Y que ahora, evidentemente, ha creado quizá una directriz alcista que es nuestra primera idea. Por lo tanto, este mínimo de 113 no tenemos que tener en cabeza, porque ha llegado ahí, ha rebotado, ha cerrado el hueco bajista. El hueco bajista, primer síntoma de debilidad, que no cierran un día, cierran 4 semanas, que es muy distinto. Por lo tanto, es un síntoma de debilidad. Si lo hubiera, vuelvo a decir, si este hueco, estamos aquí, lo hubiera cerrado en 2-3 días, como habíamos dicho en IAG, pues no debería ser como tan bajista, ¿no? No tenía una característica, pero tarda, porque aquí incluso el diario pierde la media de 200 sesiones, recupera y hace un pullback hacia la zona de ruptura hacia 143,43. Nvidia, igual que las acciones de nuestros estrategizantes,
son muy volátiles. Mirar el recorrido de ese mínimo a este máximo en el tiempo que lo ha generado, ¿no? Desde el día 3 de febrero hasta el día 18, y no son sesiones, que hay fines de semana, un 27%. Por lo tanto, hoy, al cierre con los datos, sí que va a haber un movimiento brusco. Evidentemente lo esperamos. Bueno, esto lo puse aquí porque es que Nvidia lo analizamos en esta fecha y pusimos un stop, para que lo sepan ya, que yo estaría fuera, porque yo en 125.60 puse mi stop y me lo perdió y yo estaría fuera del valor, que actualmente es muy distinto a tenerlo desde febrero del año pasado, evidentemente. Pero yo voy a decirle, como si no lo tuviera, lo que me da. A mí me da síntomas de debilidad. Me da síntomas de debilidad el hueco, el pullback que encierra el hueco, eso no está mal, pero es un pullback con aceleración otra vez en la bajada clara y con velas claramente más rápidas en la bajada que en la subida, que esté al soporte 124.63, lo hemos mantenido, que es su media móvil, y se queda ahí. Es verdad que si os fijáis aquí, esto es el premercado, viene con subida, 129.92. Por lo tanto, viene con una subida respecto a 126. ¿Vale? Esto está cercano a 130, superando la vela del máximo anterior. Vale. El movimiento va a ser brusco. Va a ser brusco. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí en Nvidia no solo están jugando, juegan muchas cosas, juegan los resultados, que sean los estimados, que sean sobre todo los guidance, es decir, las guías, lo que van a pensar, lo que van a decir de lo que puede ser el futuro, que es lo que los mercados siempre, lógicamente, jugamos con esas expectativas, ¿no? Y por lo tanto, esas expectativas, ¿cómo van a ser? No sé si influirá, porque se está diciendo de que Trump quiere poner aranceles a los chips que vende a China, de manera, lógicamente, en este caso, de ser menor el posible guidance futuro. Hay tantas cosas que hay mucha volatilidad. Por eso yo, si no estuviera dentro, estoy fuera, perfecto, no estaría. ¿De acuerdo? Estando como está, pues, como le digo, está en la media móvil. El soporte 124.63 sigue siendo, y para mí el stop loss sigue siendo 120.74 por dos razones, porque está por debajo de la media móvil de 200 sesiones y porque ya ha hecho este mínimo. Y si me cierra por debajo o si me pierde esto, la aceleración puede saltar. Y luego está este mínimo, que es el que hablábamos, que tuviéramos en la cabeza, que es el 113, ese mínimo de la vela mensual. ¿Lo veis? Este es el 113.01. A mí me da que si pierde el 120 se va a acelerar hasta ahí. Se puede esperar, pero yo prefiero el stop para los que no estamos y apostamos, porque es una pérdida menor, porque estamos hablando de que precios actuales, si es ahí, esto es un 10% y un stop ya un 10% me parece elevado. Por eso lo he puesto en 120. No sé si he aclarado mucho. Es decir, yo a corto plazo, si no estuviera, no estaría. Me quedaría fuera. Creo que el sesgo y del gráfico que me da es más bajista que alcista y por lo tanto, como me fío del patrón del gráfico, pues creo que mi sesgo es más hacia la baja que hacia la alta. Yo creo que ha quedado cristalino tu explicación, Ángel Cotera, especialista de mercados de BBVA Trader. Gracias, como siempre, por estar con nosotros, por tus explicaciones, por atender a los usuarios y hasta la próxima semana. Nada, Natalia, gracias a vosotros y por supuesto a los usuarios también. Legal y conflicto de intereses.